vamos con el comentario de uno de los primeros temas que tenemos hoy. Están bastante picositos. Fíjense que hoy le va a gustar mucho a nuestro amigo Víctor, porque este señor se las daba del gran economista estudiado en Harvard. Pues fíjense que la gran estrategia, que ya es una repetición un poco de lo que ha venido pasando. De hecho, lo vamos a ligar con otra cosa que ahorita le mando la captura en lo que hablamos a Marvel, de una respuesta fuerte del licenciado César Gutiérrez Priego a estos personajes que apoyan a Ernesto Zedillo. Pues fue que reapareció Ernesto Zedillo con un sendo, de hecho aquí lo tengo abierto porque es una vacilada, un artículo llamado México de la democracia a la tiranía. Aparece, ¿dónde más? Bueno, ¿dónde más? Aparece en una revista que se llama Letras Libres o Letrinas Esclavas, como quieran, gusten decirle. Y bueno, ¿qué dice el texto? Dice, a ver, aquí leo rápido, dice: a diferencia de la actual reforma judicial, la impulsada por Ernesto Zedillo en 94 fortaleció la independencia de la Corte. O sea, retirar a 26 ministros es democrático. Bueno, ahí ya empezamos, ¿no? Con todo. La reforma de hoy en marcha destruye todos esos avances. De hoy en marcha, qué feo lees. Politiza la impartición de justicia, o sea, no son actores políticos, los ministros, según estos. Y somete a la corte a los intereses de un solo partido. O sea, el PRI no era un solo partido. Bueno, no, es con todo respeto, es una mamada este texto. ¿Y qué respondió hoy la presidenta? A ver, vamos con lo que respondió. Vamos a hablar del sexenio de Zedillo. ¿Por qué no hablamos, hablando de democracia, de las masacres de Acteal, del Charco, del Bosque, de Aguas Blancas? Pero nosotros no reprimimos. Vamos a hablar de democracia. ¿Por qué no hablamos del FOBAPROA? Porque también es autoritarismo rescatar a unos cuantos, hacer deudas privadas como deudas públicas y dejar en el desamparo a millones de deudores en nuestro país, con una deuda que seguimos pagando las y los mexicanos. ¿Por qué no hablamos de la privatización de los ferrocarriles? Porque eso también es autoritarismo. ¿O a quién le consultó cuando privatizó los ferrocarriles? ¿A poco hizo una consulta pública para saber si los privatizaba o no? Y después acabó con los ferrocarriles de pasajeros y después se fue a trabajar a una de las empresas que fueron beneficiadas de la privatización. ¿O qué, eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de la desaparición de la Corte y la decisión a modo de una nueva Corte impuesta por él? Porque él propuso a cada ministro y ministra de la Corte, ministros, porque eran hombres, de aquella época. ¿O por qué no hablamos del Consejo de la Judicatura, que estaba dirigido por la misma persona, presidenta de la Corte? ¿O que eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de lo que dice la Bastida? ¿De qué le entregó al PAN a petición del gobierno de Estados Unidos el gobierno de México? ¿O que eso no es autoritarismo? ¿Eso no es entreguismo? Entonces, ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia. ¿Sabes qué me gusta? Antes de dar la palabra a nuestro amigo Víctor, ¿sabes qué me gusta esta respuesta de la presidenta? Se nota que lo detesta igual que nosotros. O sea, no, se nota que detestan igual que muchos, la mayoría de los mexicanos, diría yo. Digo, excepto los aispuros y Salinas Pliego de este mundo, no hay mexicano con 2 neuronas que le agrade, que tenga buen recuerdo de ese sexenio terrible que fue el de Ernesto Zedillo, que inició con la evaluación error de diciembre y que a la mitad fue a prueba y al final le entregan el país en bandeja de plata a un imbécil como fue Vicente Fox, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, Víctor, esta respuesta y este intento de resucitar a Zedillo otra vez?
Es que es eso, hay varias aristas, creo yo. O sea, una, pues que parece ser que los dos caciques intelectuales, ¿no? De México, Enrique Krause, bueno, ya en decadencia, ¿no? Porque ya no son caciques propiamente, ¿no? Afortunadamente, pero lo fueron durante todo el periodo, pues, neoliberal, ¿no? Justamente el periodo de Salinas al de Peña Nieto, pues eran así como que los intocables, ¿no? Y además los líderes de mafias intelectuales, por una parte, pues Enrique Krause con letrinas libres, y el otro Oligar Camín, ¿no? Aguilar Camín en ex, porque de hecho parece ser que atendía a los dos. Entonces también desde ahí se ve su decadencia, porque pues ya intentan resucitar a Ernesto Zedillo como lo han hecho con cualquier otra cantidad de momias anteriormente, ¿no? Lo hicieron también con, que yo recuerdo hace no mucho, bueno, con hasta Diego Fernández de Ceballos, ¿no? En su momento, como si tuviera algún tipo de autoridad moral. Pero eso lleva como al segundo punto, ¿no? O sea, están tan jodidos que pues es lo único que tienen. O sea, de fuera de eso, no, vamos, una figura joven, bueno, la semana pasada andaban tratando de apuntalar a Ricardo Anaya, ¿no? Otra vez, o sea, parece ser que no aprenden de sus propios errores. Y bueno, pues ahora rescatan a este tipo, a Ernesto Zedillo, que digo, a reserva de que lo cheque por ahí en las encuestas, creo que no le iba tan mal, o sea, en términos de todos los expresidentes. Digo, la que peor le iba, pues era Peña Nieto, pero pues si Calderón fue la tragedia, pues ya Peña Nieto fue la farsa, ¿no? Pero porque a Zedillo le crearon un aura, justamente, pues este grupo de pseudointelectuales, al cual pertenece Woldenberg, otro que también en algún momento pues era como el intocable, ¿no? Mauricio Merino, todo ese primer IFE, ¿no? Que lo vendían como justamente todo el discurso de la transición a la democracia, y Zedillo, todo un demócrata, ¿no? Que permitió la alternancia en la presidencia, y pues justamente después de ver el libro de La Bastida, bueno, digo, tampoco hay que ser muy, pues inteligente, ¿no? Para darse cuenta más o menos hacia dónde apuntaban, pero bueno, ya después del libro de La Bastida, pues queda muy claro que en realidad el candidato de Zedillo siempre fue Fox, no necesariamente La Bastida, ¿no? El propio, y con todo de que La Bastida fue su secretario de Gobernación, pero pues había pactos pues a otros niveles. Por una parte, creo yo, con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Con el Consenso de Washington, con el Banco Mundial y en su caso también con el gobierno de Estados Unidos, que a cambio del préstamo, pues que México hiciera la pantalla de que ya al haber una alternancia hacia la derecha, evidentemente, no hacia la izquierda, pues que ya hubiera la pantalla de que México pues era una democracia liberal, y pues de eso fue se la pasaron mamando, ¿no? Durante los siguientes casi 20 años, 18 años, Krause, Woldenberg, Mauricio Merino, vamos, era toda una industria de gente que vendía esto. Denis Dresser. ¿Perdón? Denis Dresser, amigo. Denis Dresser, que si la creación de los órganos autónomos y toda esta disque sociedad civil alrededor, ¿no? De estos órganos autónomos que en realidad pues nada más estaban levantando la mano a ver a qué hora les tocaba un hueso dentro de estos órganos autónomos y unos billetotes, y que también habla Zedillo de eso, ¿no? De la Comisión Federal de Competencia, que pues ya vimos que en los hechos en realidad no servía para nada. Se tardaban en resolver un asunto de si había o no prácticas monopólicas en el mercado de pañales, es decir, Claudio X González, padre, se tardaron en resolverlo creo que casi 10 años, ¿no? O sea, y realmente la multa que les pusieron fue irrisoria, seguramente respecto a lo que pues le permitió mantener estos monopolios. Digo, y ejemplos como esos, pues hay un montón de todos estos órganos autónomos que en realidad pues autónomos respecto a quién, pues más bien respecto al pueblo, pero no respecto a la oligarquía. O sea, fueron creados con la intención más bien de proteger de manera transeccional los intereses de los diferentes grupos oligárquicos. Y yo creo que esa es la otra razón, la otra causa por la cual llegó Vicente Fox a la presidencia, que vamos, pues él trabajó en Coca-Cola, ¿no? Entonces, no que necesariamente Coca-Cola Internacional le hubiera dicho a Zedillo, ahora ya le toca a Fox, pero pues si el grupo empresarial alrededor de la Coca-Cola en México, pues seguramente también lo apoyó, como ya venía apoyando al PAN desde los años 80, ¿no? Y esto ya fue la culminación y empezaron a colocar a su gente, y de hecho, pues yo pensaría incluso que fue una captura todavía más del Estado,
porque pues ahora sí, a partir del sexenio de Fox y sobre todo el de Calderón, y lo decía abiertamente, este es un gobierno de empresarios, para empresarios y por empresarios, y en el sexenio de Felipe Calderón pues ya fue hasta cínico, ¿no? O sea, como diferentes parcelas y diferentes sectores de la administración pública se lo otorgaron a estos grupos empresariales, digo, pienso yo en la política agroalimentaria, pues a Bimbo, y ahí están los resultados, ¿no? Ahora que también hubo las declaraciones de el doctor López-Gatell, bueno, pues que si en la pandemia nos fue como nos fue, pues es porque estábamos en un país con una epidemia antes de COVID de comorbilidades, ¿no? De sobrepeso, obesidad, de hipertensión, de diabetes en general. Y bueno, pues esto fue el resultado de una política de haberle entregado, de que el Estado mexicano estuviera capturado. Y uno de esos artífices, digo, no fue el primero fue Carlos Salinas, pero digamos que el que todavía lo profundizó más, pues fue Ernesto Zedillo, en su momento, ¿no? Primero con el rescate bancario y luego privatizando pues, lo poco que ya quedaban, trenes, ¿no? En su caso, que el presidente también lo mencionó, y bueno, pues más adelante, pues siguieron haciendo estos acuerdos, tanto Vicente Fox como Felipe Calderón. En realidad fue un proyecto transeccional, pero disfrazado de alternancia, ¿no? En la presidencia, que en realidad nada más les funcionó 2 veces, ¿no? O sea, primero fue del PRI al PAN, pienso yo que incluso el sexenio de Felipe Calderón fue una anomalía porque no era precisamente el candidato de Fox, pero a lo mejor sí de ciertos grupos empresariales, y luego pues ya lo hizo tan mal que para tratar de guardar un poco pues también la pantalla, ¿no? Las formas, pues pusieron a Peña Nieto, que pues, si lo anterior fue la tragedia, esto ya fue la farsa, hasta que finalmente, bueno, pues todo este sistema se desmoronó, ¿no? En 2018. En realidad nada más aguantó 3 sexenios porque supuestamente el Zedillo fue el de la transición, ¿no? A la supuesta democracia, que pues ahora que lo vemos, en realidad pues fue pura farsa, ¿no? O sea, fue más de un acuerdo popular de estarse rolando la presidencia, y en realidad como suele ser la democracia liberal, o sea, en México no solamente es un caso, ¿no? Generalmente la democracia liberal opera en el mundo. Y bueno, ya nada más para terminar, pues es una de tantas opiniones más que contrasta con lo que la gente dice. Si vamos a las encuestas de Latinobarómetro y vemos, o sea, el apoyo que tiene la democracia, y si la gente considera que en México ahora sí vivimos en una democracia, pues estamos en niveles históricamente altos. Entonces es muy chistoso también ver eso, ¿no? O sea, cómo estos grupos de caciques y disque intelectuales que ahí siguen, también, y muchos de ellos ahí siguen cobrando y re bien en el Sistema Nacional de Investigadores y en muchas instituciones públicas. O sea, todavía no nos hemos quitado esas lacras de encima, pues ahí siguen, ¿no? Diciendo todo lo contrario a lo que en realidad la gente y el pueblo y la mayoría de la población percibe. Así es, Víctor. Cuba, tienes una perspectiva muy especial porque llegaste a México con el gobierno de este hijo de puta, sí. Así que vamos a ver. Mira, a llegó ahora en estos momentos la derecha y le dijo: Zedillo, levántate y anda. Lo levantaron de la tumba y andó. Pero como siempre va a venir uno que me va a rectificar, va a decir, y anduvo pendejo un rato. De verdad, es una vergüenza que ya no tienen ningún tipo de proyectil para tirarle a la izquierda, para tratar de desvirtuar a la izquierda, y sacan este cascajo ya gacho, porque está gacho, hasta verlo ya da hasta lástima. Es decir, ver a Zedillo ya tan desmejorado y tan mentalmente ido, con una persona que de veras no tiene ningún tipo de moral para pararse y decir que esto es una tiranía. O hay que acordarse, como le dijo la presidenta Aguas Blancas, y de todos los asesinatos y crímenes que cometieron en su periodo, y todo el robo que le hizo a este país. ¿Cómo tienen vergüenza? Por eso es que la derecha no le va a ganar a nadie. La derecha no tiene... La oposición de Morena no son ellos, quiero decirle. La oposición de Morena es el mismo Morena. Las divisiones que puede haber adentro. Pero esta gente no le va a hacer nada a Morena, ni le va a hacer nada a la 4T. Nada en lo absoluto. Nada. Cuando sacas este tipo de pento así raro, como si fuera la resurrección de alguien que es una momia, de alguien que no tiene ningún tipo de moralidad, de ética para presentarse a decir algo de este gobierno, alguien que vendió al país
Sí, porque como dice la presidenta, los ferrocarriles, lo que hoy se está rescatando, fíjate nada más la aberración, lo que hoy se está rescatando, este tipo lo vendió, y no solo lo vendió, de ahí me cae de a madre que ahí agarró moche, y además trabajó ahí, son unos vendepatrias esos tipos, yo no sé cómo tienen vergüenza de venir aquí, me imagino que vienen bien custodiados, porque la gente los madrea, esa gente les cae a huevazo, que es lo que merecen, que lo saquen a patada de este país, no debían tener ni el nombre de mexicano, porque esos tipos entregaron el país al servicio extranjero, a los Estados Unidos, se les debía quitar la nacionalidad por traidores a la patria, como a Lili Telles, como a Nayita, a toda esa bola de cabrones que han apoyado la intervención en México. Esto es lo que hay que hacer, nada más que yo no sé por qué en México hay tanto miedo a enfrentar esas cosas como es, con lo que llevan realmente. Pero bueno, pero de verdad es ya como decir que la oposición en México ya no tiene nada, se les acabaron todo, se le acabó el arsenal, se le acabó la artillería, se le acabaron las municiones, no tienen nada, están tirando con cerbatanas y tirapiedras, es lo único que tienen, y sacando lo peor, lo más recalcitrante, lo más dañino que ha tenido este país ahora para acusar al movimiento. ¿Y sabes qué? Nos tiene que dar un timbre de orgullo que esos tipos nos acusen, ¿eh? Porque si esos tipos nos están acusando, quiere decir que se están haciendo las cosas bien, que se va por el buen camino, que se está recuperando el Estado, que se está recuperando la hegemonía del Estado, que se está recuperando el derecho del pueblo, que se está recuperando la autonomía del pueblo, ¿sí? La soberanía del pueblo. Eso es lo importante. Entonces, que nos critiquen todo lo que quieran. De verdad, por amor de Dios, quisieron levantar a Naya, y todavía sale el otro pendejo, que eso es pendejo rente a la cola, como dicen en mi tierra de Meco Cortés, diciendo el gusano barrenador cuando se mete en la fruta, se lo han tragado vivo, pues que no, tienen gente con un nivel para en una semana 2 pendejadas mega, la Lili que no pudo hablar de la reforma que se está poniendo a la ley de comunicaciones, que no supo que hablar, se lo mando a mi equipo legal, de veras, y ahora sacan a Cedillo 3 pendejadas, güey, en una semana. No puede, eso es récord, ya no hay más nada que ver. Ya otra cosa que tú veas es como eso del Papa y Zelensky hablando del funeral del padre, del Santo Padre, silla con silla, ya eso es lo último que se puede ver ya. Es como las señales de los últimos tiempos, güey, no más chingues. De verdad, ver a Cedillo hablar es como si lo hubieran sacado de ultratumba, güey. Yo no sé a qué hora lo guardan de nuevo el cabrón. Luego lo ponen, no sé por qué, en estos canales, bueno, sí sé por qué, esos canales tradicionales de TV tradicional, lo ponen a Cedillo hablando en inglés, o sea, y habla peor que yo a los 10 años, o sea. Porque es el mame clásico, o sea, es que no habla inglés, o es que sí habla inglés, así como, güey, o sea, si estuviéramos en el siglo XIII, pues a lo mejor sí sería un desmadre, ¿no? O sea, consíguete un traductor o algo así, pero pues, o sea, ya hasta hay traductores simultáneos, ¿no? O sea, electrónicos. ¿Para qué voy a batallar? Así es. Fíjate, yo siempre lo he dicho, mi carrera todo es en inglés aquí, güey. Jamás se da una puta clase en inglés que mencione los temas en inglés. Los menciona en español, le digo, esto está en México, cabrón. Y lo hablan en español. Y después búsquenlo en inglés si ustedes quieren, pero en español. No, qué chingo, tremendo idioma tenemos nosotros. Más bonito que el puto inglés. Entonces, no mames. Sí. Pues considerando que en este continente se habla abrumadoramente español, no sé por qué esa obsesión. Sí, güey, que tengo, y además venir a tu país, ¿sí me explico? Hablar inglés. Vas y chingas a tu madre, vete con los gringos, güey. Sí. Pues, no, hombre, no. Es que en México. Y colonialismo, pues todavía bien introyectado. Bueno, sí, él se cree gringo. Sí, está muy acomplejado el por ahí pusieron un meme. ¿No vieron el meme que les mandé de Zelensky? Eso es una burla. No es un meme, es un cartón de... No, es una realidad, güey, pero te digo, pero es una mamada. Cartón de Monero Hernández. Sí, que lo publicó ayer. Sí, me lo mandó Luis Manja, me mandó varias cosas ahorita. De verdad es una vergüenza esa reunión de Trump. Ahí, cosa mierda. En los funerales del Papa, güey. No sé. Del Papa. Bueno, oigan, hay algo un tema que tiene que ver con este regreso